Cuando pregunto cuál fue el invento que se piensa que más contribuyó al bienestar de la humanidad, casi siempre surgen las mismas respuestas. Algunos dicen el agua potable, los antibióticos, las vacunas, las cloacas. Una vez una persona levantó la mano entusiasmada y dijo, el Viagra. Sin embargo, cuando yo les doy mi respuesta, se produce a veces un incómodo silencio, medio perturbador. Yo digo, el invento que más contribuyó al bienestar de la humanidad fueron los derechos humanos. Suena raro, porque uno puede decir, es una idea rara de pensar a los derechos humanos como un invento. Pero fueron un invento que tuvo su punto de encuentro, su punto de nacimiento. El doloroso parir de los derechos humanos fueron también y tuvieron que ver con la ética de la investigación. El antecedente inmediato de aquella Declaración Universal, ¿se acuerdan?, de los derechos del hombre, fue aquel decálogo de Nuremberg, esos 10 principios que se generaron a partir de las aberraciones que cometieron médicos y criminales nazis, utilizando a población vulnerable. ¿Recuerdan? Judíos, gitanos, locos, gays. En aquel momento ellos decían, el interés de la ciencia, el interés de la etnia, de la mal llamada raza, estaba por encima del interés individual. Y aquel hito histórico fue lo que dio un giro de 180 grados. A partir de aquel momento, el interés individual, el interés de las personas estaba por encima de cualquier otro interés. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con mi historia y con la Fundación Huésped. Y esta historia es crucial para mí y para la historia mía en Fundación. Hace ya 30 años trabajo en la Fundación, casi desde los inicios, cuando nosotros tuvimos que enfrentar las primeras investigaciones para VIH-Sida. En aquel momento también nosotros pensábamos que, bueno, Auschwitz, los campos de concentración habían quedado lejos, habían pasado 40 años. Sin embargo, vimos que durante el siglo XX continuaron desarrollándose investigaciones que violaban derechos fundamentales. Les menciono 2 o 3 nada más. En Tuskegee, en Alabama, se utilizó población negra para estudiar la evolución natural de la sífilis, sabiendo que había un método que podía tratar y curar la sífilis. Esto se continuó durante 50 años. Clinton terminó pidiendo perdón a los sobrevivientes del estudio de sífilis de Tuskegee. Después inocularon, por ejemplo, virus activos de la hepatitis B a niños en hospitales de Nueva York. Aberraciones. También pensábamos que eso quedaba lejos, ¿verdad? En Estados Unidos, en otros mundos, que a nosotros no nos pasaba nada. Hasta que después de nunca más, vimos que médicos y trabajadores de la salud, cómplices de la dictadura militar, investigaban, por ejemplo, los niveles de conciencia en sesiones de tortura para ver cómo eran los mecanismos de delación. Otros médicos también, comprometidos con la dictadura, que estudiaban la reacción física de los narcóticos para evitar la resistencia en los aviones cuando tiraban esos cuerpos al río o al mar. Y también esto nos pegó de frente en la historia del VIH-Sida. Fue una tragedia y un desastre sanitario cuando nos enteramos que en el África subsahariana utilizaban mujeres negras embarazadas con placebo, es decir, le daban agua, talco, elementos inertes que no servían para nada, sabiendo que existía una posibilidad para evitar la transmisión vertical. Esas mujeres negras africanas fueron reclutadas para ese estudio clínico. Nacieron cientos, miles de chicos infectados cuando esto pudo haberse prevenido. Y así nos encontró aquí en Buenos Aires, mediados de los 80, fines de los 80, primero en el Hospital Muñiz, después en Fundación Huésped, tratando de ver qué hacíamos, cómo podíamos reconciliar la ética con los derechos humanos en los primeros estudios de investigación que teníamos en VIH-Sida. ¿Y cuál era el contexto? El contexto era que nos encontrábamos frente a una enfermedad fatalmente fatal. Nos encontrábamos con trabajadores del equipo de salud, infectólogos, que estaban acostumbrados a que las personas que tenían dolencias infecciosas entraban caminando y se iban caminando del hospital.
El VIH-Sida se transformó en esa tragedia que nosotros denominábamos anacrotanasia, que era la muerte infeliz, producida antes de tiempo, en personas jóvenes. Muertes infelices, muertes injustas, anacrotanasia, fuera de tiempo, antes de tiempo. Nadie me lo contó. Yo lo viví, me tocó verlo. Trabajadores de la salud devastados. No había forma de contenerlos. Burnout. No sabíamos lo que era el burnout. Quemazón, explosión. Vi trabajadores de la salud también muertos frente al agobio que significaba llevar adelante ese trabajo. Trabajadores de la salud también discriminados porque se envalentonaban, iban adelante y cumplían con el mandato del arte de curar y sobre todo del arte de cuidar. Y así nos encontrábamos inertes, anomia total. Y nos enfrentamos a ese gran dilema. Yo diría el trilema. Por un lado teníamos personas que sabían que iban a morir, jóvenes, cuya única tabla de salvación era aferrarse a un estudio clínico, a un estudio donde se pudiera pensar la posibilidad de una alternativa para patearla para adelante. Por otro lado teníamos la presión de la industria, acelerar plazos de aprobación. Y los investigadores, los médicos, desesperados para poder encontrar alguna alternativa de tratamiento. No había nada, no había normas, no había criterios. La ANMAT no se había creado aún. La ANMAT se creó recién en el año 1992. Y yo les estoy hablando a mediados, fines de los 80. Entonces nos encontramos, buscamos un grupo de amigos, de afinidad, trabajadores sociales, trabajadores de la salud. No había bioeticistas. Hoy hablar de bioética es palabra común. Utilizamos a algún filósofo, amigo, conocido que quisiera venir a trabajar a un lugar sórdido, al hospital, a Fundación Huésped, desde un altillo en la calle Gascón. Y nos vino el primer estudio, una fórmula mágica, algunos de ustedes se acordarán, una sigla, AZT, sidobudina. Y nos encontramos con un toco, los famosos protocolos, que hablaban de una liturgia que nosotros desconocíamos. Estudios clínicos randomizados a doble ciego, endpoint, monitoreo y seguridad de datos. No sabíamos de qué se trataba. Así pudimos hacer frente, entre muy pocos, a esos primeros estudios. ¿Cuáles eran los niveles de autonomía? Hoy se habla del consentimiento informado de una persona que ingresa a un estudio clínico. ¿Cuáles eran los niveles de autonomía que estaban totalmente fragilizados en alguien que sabía que se iba a morir? Y allí comenzamos a probar esos primeros estudios. Aprobamos el primer estudio y me acuerdo y conmovido, estuvo todo bien, evaluamos los riesgos, los beneficios y el estudio terminó bien, es decir, los resultados fueron positivos porque esa droga fue segura y eficaz y era la única alternativa. ¿Pero qué pasó? Cuando terminó el estudio, el patrocinador dijo, yo no voy a dar más la droga porque mis obligaciones llegaron hasta ahí. ¿Se imaginan ustedes estar en un estudio clínico donde tenían esa droga que les servía para seguir adelante, para seguir viviendo lisa y llanamente? En ese momento, en el Comité de Ética de la Fundación Huésped, tomamos la decisión de no aprobar ningún estudio en VIH-Sida si el patrocinador o el responsable de la investigación no se comprometía a seguir proveyendo la medicación hasta tanto cada persona pueda procurarla por el Estado, la obra social o la prepaga. Para nosotros fue un momento importantísimo, muy potente, porque éramos pocos, éramos un elemento chiquitito que se hizo fuerte frente a hegemonías y poderes súper concentrados. Y yo lo digo con mucho orgullo, con humildad pero con orgullo. La ANMAT, después de nuestra participación como Comité Ética Independiente de Fundación Huésped, obligó a la industria farmacéutica a presentar lo que se denominaban estudios de extensión o rollover para que las personas, los pacientes en los estudios pudiesen aprovechar los beneficios de la investigación. Nosotros partíamos de una idea simple pero potente. Era justicia conmutativa. Aquellas personas que pusieron su cuerpo, asumieron los riesgos de una investigación y pusieron su ilusión, por lo menos tenían derecho a compartir los beneficios de los estudios. Recuerdo un chiste, creo que era de Sendra, para bajar un poco la intensidad. El chiste era genial, era una caricatura, voy a ver si la puedo expresar bien. Eran dos ratas
dos ratitas que estaban entrando en una farmacia, ¿no? Entonces una la mira a la otra y le dice, mira, que experimenten con nosotros está bien, ¿no? Pero que encima nos obliguen a pagar los remedios me parece un abuso, le decía la otra, ¿no? Eso me pareció significativo. En síntesis, yo creo que esa gran transformación, esa vuelta a recomponer ese divorcio que existió y que existe entre la ética, los derechos humanos, la ciencia y el progreso, fue una gran oportunidad de cambio. Y hoy más que nunca tenemos que tenerla en cuenta. Hoy más que nunca, donde la investigación médica no corre ni galopa, vuela. Año 2020, mañana, la información médica se va a duplicar cada 73 días. Procesos de inteligencia artificial a través de algoritmos van a poder diagnosticar y tratar enfermedades mejor que cualquier médico especialista. Los hospitales en 20 años van a desaparecer. Y sin embargo el avance parece como un pelado, ¿vieron? Pasó de largo y nosotros desde la ética o lo de los derechos no lo podemos agarrar. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para reforzar esa alianza. En los momentos más oscuros de la epidemia, desde Fundación Huésped, yo aprendí que el amor y la solidaridad siempre triunfan. Y también quiero hoy recordar ese magnífico invento que les comenté que hoy tiene 70 años, porque sirvió para crear la Fundación y sirvió para, hoy más que nunca, reafirmar esa alianza entre la ética, el derecho y la ciencia.